Hemos estado hablando del plan más importante de Dios para la humanidad, para los seres humanos hechos a semejanza de Dios, y Dios desea llevar a la humanidad a una mayor comunión con Él en los lugares celestiales. Desea que adoptemos una vida gloriosa en consonancia con Él. Ese es el plan y el propósito para toda la humanidad. Y Dios media y organiza esa relación, ese objetivo, mediante pactos. Observemos dos pactos básicos que pueden organizar a toda la historia humana. Son el pacto de obras y el pacto de gracia. Organizan toda la historia. Estamos presentando un sistema de pacto doble, un pacto de obras y un pacto de gracia. Pero estos dos pactos apuntan al mismo objetivo que logran, y están diseñados para lograr el mismo fin, la forma de vida superior de esa vida gloriosa donde el pueblo de Dios será llevado ante su gloriosa presencia en los sitios celestiales. Ahora veremos la confesión de fe y catecismos de Westminster, nuestros estándares en la tradición presbiteriana. Ahora vemos la confesión de Westminster en el capítulo 7.2, 7.3 y 7.4 para describir este sistema de pacto doble, el pacto de obras y el pacto de gracia. La confesión de fe de Westminster 7.2 dice que el primer pacto hecho con el hombre fue un pacto de obras, donde a Adán se le prometió la vida y en él a su posteridad, con la condición de obediencia perfecta y personal. La confesión de fe de Westminster 7.3 dice que el hombre, por su caída, habiendo sido incapaz de la vida, por ese pacto, al Señor le agradó hacer un segundo, comúnmente llamado el pacto de gracia, donde Él libremente les ofreció la vida y la salvación a los pecadores mediante Jesucristo, requiriéndoles fe en Él para poder ser salvados, y les prometió darles a todos aquellos ordenados a la vida eterna el Espíritu Santo, para hacerlos dispuestos y capaces para creer. La confesión de fe de Westminster en el capítulo 7, sección 4, dice que este pacto de gracia se describe frecuentemente en las Escrituras con el nombre de testamento, en referencia a la muerte de Jesucristo el testador, y a la herencia eterna, con todas las cosas pertenecientes allí en legado. Pese a que hay dos pactos principales, hay dos cubos básicos por los cuales podríamos dividir toda la historia humana, el pacto de obras y el pacto de gracia, cuando vemos más de cerca el pacto de gracia, debemos entender que durante la historia Dios ha administrado ese pacto diferentemente en el tiempo. No deberíamos pensar como pactos separados en sustancia, sino como administraciones distintas de un pacto de gracia. Todos están diseñados para apuntar a la obra de nuestro bendito Señor y Salvador Jesucristo, para mediar la gracia de Cristo. La sustancia del pacto de la gracia siempre es Cristo, sin importar dónde esté uno, en Génesis 3.15, o en la teocracia de Israel, o en el día presente, mirando atrás la obra finalizada de Jesús. El pacto de gracia es singular, es uno solo. No obstante, tiene varias administraciones históricas y sucesivas que son distintas. Entonces, ¿qué es una administración? Bueno, un modo útil de pensar en esto son las administraciones políticas. La presidencia de Estados Unidos, por ejemplo, es una sola oficina, tenemos un solo presidente y solo tenemos una oficina para un presidente descrito en la Constitución de los Estados Unidos. Tiene una oficina que tiene grandes poderes ejecutivos otorgados por la Constitución. Sin embargo, ese mismo poder ejecutivo es administrado sucesivamente durante la historia. Cuando vencen los mandatos y surgen otros presidentes, y quizá incluso en el pasado algunos murieron ejerciendo, u otras presidencias que se quitan, es la misma presidencia, por así decirlo, pero con distintas administraciones de la única presidencia de los Estados Unidos. La confesión de fe de Westminster en el capítulo 7, sección 5, habla de estas varias administraciones. Dice que este pacto, el pacto de gracia, fue administrado de una forma distinta en la época de la ley que en la época del Evangelio. Bajo la ley, se administró con promesas, profecías, sacrificios, circuncisión y el cordero pascual.
y otros tipos y ordenanzas entregadas al pueblo por los judíos. Todo esto prefigurando que Cristo estaba llegando, que en ese tiempo eran suficientes y eficaces mediante la operación del Espíritu, para instruir y reforzar al elegido en la fe, en el Mesías prometido, por quien ellos tenían una completa remisión de los pecados y la salvación eterna, y se llama Antiguo Testamento. Esa es la administración previa del pacto de gracia. Se administraba con promesas, tipos, sacrificios. Todas las señales y símbolos del Antiguo Testamento se diseñaron para apuntar hacia adelante a la obra venidera de Jesucristo. Y no deberíamos pensar en ellos como arreglos completamente separados o distintos porque tienen la misma sustancia. Es decir, median la gracia de Cristo crucificado y levantado por los pecadores. Entonces, ya sea que haya vivido en Israel en la época de Moisés o esté viviendo ahora, en el presente día, si cree en Jesucristo, ya sea en el Mesías venidero o en el Mesías que ya llegó y se alzó en lo alto, recibimos la misma gracia, la gracia de Cristo, antes o después de que Él haya logrado su obra en la historia. Porque somos miembros del mismo pacto de gracia. Y aunque hemos estado en distintas administraciones, estas cumplen el mismo propósito.